Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Estás harto de sentirte solo entre tanta gente y de andar por mil caminos que confunden tu mente. Sé que ya nadie le interesa saber cómo te sientes, porque el mundo está perdido en su propia oscuridad. Pero podés confiar en mí. A donde vayas estaré esperándote. Ven a la eternidad. Si puedes creer que yo soy la vida o no. Morirás jamás, porque yo vencí en la cruz la muerte. Conozco el hambre y la sed, la injusticia y el dolor. Y sé quién sos, cómo estás. Aquí estoy, aquí estoy. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, amada audiencia. Como bien decía Nuria, en esta tarde estamos escuchando Hablando de ti. Estamos en vivo, hemos llegado recién
Pero tenemos un operador de lujo acá, ¿eh? Gloria al Señor por Bruno Sánchez, que está en los controles. Y bueno, llegamos un poquitito tarde porque es feriado, porque bueno, cosas que suelen pasar. Y estamos acá, sentados acá, bien cómodos, disfrutando de esta gracia, disfrutando de este día maravilloso, de poder escuchar la radio, de poder escuchar buena música, de poder orar juntos y de poder escuchar la palabra de Dios, que es inigualable. Así que vamos a orar en esta tarde. Gloria al Señor, y buscamos al Señor en oración. Amado Dios, gracias te damos por este momento que estoy acá con mi esposa para hacer este programa. Gracias porque tú me das esta oportunidad, este privilegio de poder estar aquí, Señor Dios mío, para hablar de ti. Bendice este programa. Es un lujo poder tenerlo a Bruno en los controles, Señor, y es un lujo estar con mi esposa en esta tarde para poder disfrutar. Bendice este programa. Nosotros no podemos hacer nada, solamente lo hacemos porque tu Espíritu Santo nos ayuda, nos inspira, nos da la fuerza, nos da el valor. Pone esa fuerza, esa voluntad en nosotros para hacer las cosas. Por eso, gracias Espíritu Santo que habita dentro nuestro. Gracias Espíritu Santo por todo lo que tú haces y por todo lo que vas a hacer en el resto de este día, porque todavía el día tiene un par de horas por delante y sabemos que tú tienes poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Más allá de la sanidad, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso toca a cada individuo que en esta tarde se encuentra sin esperanza, que está en pecado, que está arruinado, que está, Dios mío, que es un desgraciado. Tócalo, Señor, tócalo, Espíritu Santo, para que pueda conocer a Jesús. Espíritu Santo, convence. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, en esta tarde oramos por todas esas almas para que puedan conocer a Cristo. Glorifícate en esta tarde. Te agradecemos, Señor Jesús, por este espacio. Bendice, Señor, a la amada audiencia, a cada hermano y hermana que está en sintonía, cada siervo, cada sierva, cada pastor, cada mujer que está, Dios mío, sirviéndote a ti, Señor Dios mío. Estés guardando y protegiendo y fortaleciendo, levantando las manos caídas, Señor, fortaleciendo, Señor, aumentando la fe, Señor Dios mío. Padre, gracias por esta tarde, porque podemos estar aquí para hacer este programa. Bendice estas 2 horas, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la amada audiencia en esta tarde. Muy gozosos de estar acá para compartir como siempre este programa hasta las 16 horas. Pero antes de continuar, vamos a ir a un tema musical, mientras vos te podés comunicar a las líneas telefónicas. 1160 39 33 75, 11 61 77 90 19. Ese es el WhatsApp de Hablando de Ti. 11 61 77 90 19. Si no tenés el WhatsApp de la radio, que es el 11 60 39 33 75, y también tenés el número de línea, que es el 60 71 38 45. Mi alma entregaré entera. Pretende exaltarse, adorarse a sí mismo, vaga en su propia justicia, ignorando su
nunca pretende exaltarse, adorarse a sí mismo. Vaga en su propia justicia, ignorando su destino. Pero hay una oportunidad, y es por la fe que el hombre se salvará. En Jesús, roca de la eternidad, ríndete a Él, no huyas más. Tu corazón transformará. Estás escuchando Hablando de ti. Así decía la canción, ríndete a Él, no huyas más. 11 60 39 33 75 el WhatsApp de la radio. 11 61 77 90 19 es el WhatsApp del programa de Hablando de ti. 11 61 77 90 19. También el número de línea es el 60 71 38 45. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta tarde. Estamos acá en vivo y en directo desde los estudios de la 94.1 FM La Predicadora, quien te habla Teresa Mancilla, con mi amado esposo el pastor Omar Escubilla. Estamos acá en los estudios de la radio, en esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir un día viernes acá en la radio, para hacerte grata compañía y para compartirte la palabra de Dios y poder orar también. Y la verdad es que hay mucha necesidad. Hay hermanas que están pasando momentos difíciles en su vida espiritual, en su salud física, ¿sí? Diversos conflictos que atravesar, y así como también hay hermanos que están padeciendo diversas turbulencias. Por eso la importancia de poder orar los unos por los otros.
Y doy gracias a Dios por la vida de Priscila, que cuando comenzaste a hablar dijo, esa vocecita, mi papu. Gracias por la vida de Pris, que está en la sintonía, igual que por nuestra hermana Adriana también, otra de nuestras hijas. Tenemos 2 hijas ahora. Sí. Tengo 2 hijas. 2 hijas. Y dice, qué bendiciones cada oportunidad que tenemos de escuchar y aprender de este bello programa, más por la hermosa conductora. Muchas gracias. Bendiciones a todos, obviamente a la audiencia de Hablando de Ti, dice Adriana también. Gracias al Señor por la vida de mi hermana Adriana, del hermano Ariel Tula también, que hacen su programa Revolución Juvenil, Marcando Huellas, los días miércoles. De 10 a 13 horas están todos los miércoles los hermanos acá en La Predicadora, y damos gracias al Señor también por el programa Evangelio Eterno también, que conduce Elías Escubilla los días jueves de 15 a 17 horas. ¿Sí? Gracias al Señor por la vida de ellos y por los 3 programas que tenemos semanales acá en La Predicadora, los días viernes de 14 a 16, los miércoles de 22 a 0 horas y los días lunes de 0 a 3 de la mañana estamos acá en vivo, así que gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir en los programas de la Iglesia Ministerio del Incomparable. Gracias también por mi hermana Elba, que está en la sintonía, que Dios la bendiga, mi hermana. Y bueno, el último programa también mi hermana nos había mandado un mensaje al Facebook de la radio, y vos ya estabas orando ya y nos habían venido a buscarnos, tuvimos que ir unos minutitos antes y no lo había leído al mensaje, pero gracias hermana Elba por estar siempre, acompañar como siempre, y también le mandaba saludos a la hermana Graciela de Ciudad de Vita, que siempre se mandan saludos mutuamente. Esto es radio, es importante este medio de comunicación, donde nos podemos encontrar con los hermanos en la fe, estar atentos a las necesidades, orar los unos por los otros, como siempre lo decimos, estar apoyando, ¿no?, la obra del Señor de una o de otra manera. Esta es una de las funciones de la radio, predicar, también traer noticias, ¿no? Noticias de, por ejemplo, del barrio, de lo que está pasando en los barrios también. Gloria al Señor, de las diversas situaciones, adversidades que también nos tocan vivir, y siempre es un medio de comunicación. Y acá estamos para comunicar el mensaje del Evangelio, este mensaje de vida, de esperanza, de consuelo y de aliento, este mensaje que cambia las vidas, que ninguna persona vuelve a ser la misma al escuchar este mensaje de salvación. Gracias a Dios por la vida de Bruno y todos los hermanos también que están comunicados, que están en la sintonía de La Predicadora. Vamos a continuar en esta tarde compartiendo en la carta del apóstol Judas. Habíamos llegado y habíamos quedado en el versículo 4 de esta hermosa epístola, que tiene muchas cosas que decirnos, que enseñarnos, que debemos aplicar y que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Justamente en estos tiempos que vivimos, tiempos finales, donde el Señor Jesucristo pronto viene, finales para la iglesia del Señor, porque luego Dios va a tener un trato especial con el pueblo hebreo, ¿sí? Gloria al Señor. Pero para nosotros, la iglesia de Jesucristo, este es nuestro tiempo. Este es nuestro día, hoy es mi día de salvación, hoy es mi día de esperanza, hoy es mi día de vida, hoy es mi día de sanidad, hoy es mi día donde yo estoy caminando en este camino, gloria al Señor, tiempo presente, donde debo ser también un canal de bendición a otras personas, donde usted también tiene que consolar, tiene que también compartir este mensaje vivo y poderoso que es la palabra de Dios. A pesar de nuestras diversas situaciones, dificultades, tenemos una misión. Estamos en una misión y el que nos comisionó fue el mismo Dios eterno. Sí, gloria al Señor, que Él nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso estamos en esta tarde acá compartiéndote la palabra del Señor y en lo posible todo lo que la Biblia nos transmite, porque hay también personas que de pronto solamente leen los evangelios o leen solamente los salmos
o solamente se quedan con el Antiguo Testamento, todo lo relacionado con la ley. A otros les gustan mucho los libros proféticos, las profecías, ¿sí? O a otros les gustan los libros históricos también, pero qué bueno que nosotros podamos dar todo el consejo de la palabra de Dios. Y esta es una de las epístolas generales, la epístola del apóstol Judas. Y como hemos compartido ya que este Judas está entre otros Judas más en la Biblia, y este no es ni Judas Iscariote ni nada por el estilo, sino que es el medio hermano del Señor, podemos decir, porque fue hijo de José y de María. Acordémonos que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos decir también que este se crió con Jesús, igual que el apóstol Santiago, que en la Biblia lo tenemos como Santiago, también llamado Jacobo, en la iglesia primitiva, y su vida se destaca en el capítulo 15 justamente del libro de los Hechos, donde él preside el primer concilio de la iglesia del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Este Santiago que vino a ser también de gran importancia, un baluarte también de la fe en el Señor Jesucristo, habiendo sido su medio hermano también, quienes reconocieron a Jesús como el Mesías luego que Él resucitó de entre los muertos. Y esto es lo que pasó también con Judas, gloria al Señor. Ya hemos quedado en el versículo 4, porque en realidad tiene un solo capítulo que consta de 25 versículos, este capítulo de la palabra del Señor. Y en el versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el apóstol comentó algo muy importante al describir a estas personas falsas e hipócritas. Esto es lo que hemos compartido ya. Y en realidad tenemos que clarificar algo en primer lugar, que la palabra que se nos menciona acá indica que ya anteriormente se había escrito sobre estas personas. Y hay otros libros de la Biblia, otras cartas también doctrinales que encontramos en el Nuevo Testamento, donde se nos advierte acerca de estas personas falsas, de estas personas hipócritas. Pero acá Judas sencillamente repitió la denuncia de una situación que se estaba observando y lo hizo con preocupación. Su intención era escribir algo de la común salvación, ¿no? De la salvación, algo referente a la salvación, a la fe y todos los demás, pero acá el Espíritu Santo lo guió, como quien dice, ¿vieron cuando nosotros preparamos un mensaje y el Señor dice, no, quiero que hable de esto? Gloria a Dios. Y tremendo, ¿no? Tremenda es esta carta, tan breve y tan tremenda en la palabra del Señor. Hemos visto que en la iglesia se habían introducido personas y se habían mezclado con los demás miembros de la iglesia del Señor, y ellos no se habían dado cuenta que estaban en un peligro, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y eran personas que deliberadamente manifestaban pensamientos y actitudes contrarias al Espíritu que guiaba a las iglesias del primer siglo, o sea, contrarias al Espíritu Santo. Y podemos ver, ¿no? En la carta a los Gálatas es tremendo lo que el apóstol Pablo también les dice a los hermanos de Galacia, comparando, ¿no? Con respecto a estos que se mezclaban entre los hermanos. Querían hacer volver de la gracia a la ley al pueblo, ¿sí? Estaban los judaizantes que se tomaban el trabajo de viajar, de ir por diferentes lugares, siguiendo la obra de los apóstoles. ¿Para qué? Para sembrar el error, para sembrar la discordia, las divisiones, para hacer dudar a la iglesia del Señor, porque, hermanos, acordémonos que era un trabajo que comenzaba de sembrar el Evangelio. Hoy tenemos más conocimiento, hoy se escucha, y gracias a Dios por esto, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas digitales, se puede escuchar el mensaje de salvación, se puede de todo, ¿no? Y tenemos en esta gracia la estamos disfrutando nosotros, pero ellos tenían que hacer largos viajes
recorriendo aldeas, ciudades, inhóspitos, estando en peligros, siendo acechados incluso, lo más tremendo, como siempre lo comentamos, no son los de afuera, sino los de adentro, que se introducían encubiertamente, dice la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios y negar también al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, al único soberano Dios. Hay un Dios que es soberano, autoridad suprema. No hay otra autoridad mayor que nuestro Dios. Por eso en esta tarde sabemos, hermanos, a través de la palabra del Señor y a través de la experiencia en la vida cristiana, que estos hombres, y no solamente hombres, sino mujeres también, existieron, existen y existirán hasta que Cristo venga, y también son parte de la cizaña que crece juntamente con el trigo. Pero he aquí lo importante es que nosotros aprendamos a discernir, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Estando alertas, gloria al Señor, y no ser engañados y no ser arrastrados. Ellos deliberadamente entraban en las congregaciones para traer trastorno a los miembros de la iglesia, ¿sí? Distorsionando la verdad del Evangelio, pero también llegaron a negar la gracia de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. Y en estos tiempos que vivimos también muchos niegan la deidad de Cristo. Lo ponen al Señor Jesucristo como si fuera inferior a Dios Padre, o lo ponen al Espíritu Santo como si fuera el cadete, ¿no? El servidor. Sí, hermanos, pero nuestro Dios uno es, dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, no son tres dioses, ¿sí? Manifestados en diferentes personas, en la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchas veces por falta de entendimiento se descalifica al Señor y se le saca su divinidad, su deidad, y se lo ve solamente como un hombre o como un profeta más o como un héroe más o como aquel que te soluciona los problemas, ¿no? Como que a lo mejor si tenés problemas económicos, bueno, el Señor Jesucristo es el prestamista, vamos a suponer, ¿no? Hermanos, así mucha gente se acerca al Señor. Si tenés un problema de salud, bueno, Jesús es el médico, ¿sí? Pero a pesar de que el Señor nos prospera, nos sana, opera milagros, ¿sí? Gloria al Señor, Él es Dios, Él es Dios. Y estas personas que habían sembrado esa confusión dentro de las congregaciones. Y por eso Judas comentó que estas personas habían entrado a la iglesia de forma encubierta, ¿sí? Se habían introducido entre los hermanos y habían llegado al corazón de la iglesia sin hacerse notar, seguramente como todos los falsos. Por eso detrás de una persona carismática, de una persona agraciada, de una persona que habla elocuentemente, no siempre está el Señor. No siempre está el Señor. A lo mejor, ay, mira este hermano, esta hermana, cómo Dios lo usa, gloria al Señor, ¿no? Pero, hermanos queridos, muchas veces vienen con malas intenciones. Nosotros los días lunes en la vigilia estamos hablando acerca de los tiempos venideros, y una de las cosas que nos toca en este tiempo es estar hablando del anticristo y las diferentes facetas, ¿no? De la iglesia del Señor, la resurrección. Ahora estamos por la resurrección ya, pero hemos visto cómo va a ser el carácter del anticristo. Cómo va a ser, en primer lugar, que justamente él va a ser hipócrita y se va a esconder detrás de un disfraz. Por eso, como siempre lo mencionamos, estas personas en este tiempo que obran de esa manera están al servicio no de Dios, sino del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entran para hacer contiendas, divisiones, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya habíamos comentado acerca de esto mucho, ¿sí? Mucho en el tiempo del G12, entraban en las iglesias, en las congregaciones pequeñas, ponían micros, se llevaban a los hermanos a diferentes lugares importantes, entre comillas, y lo sabemos a ciencia cierta porque miembros de nuestra iglesia fueron invitados y también fueron
seducidos de alguna manera a abandonarnos, porque donde vos estás nunca vas a crecer, porque es una iglesia, una congregación pequeña, y cosas como eso, porque estás en un barrio de calle de tierras, por ejemplo. Todas esas cosas se han dicho y lamentablemente no solamente de nuestra congregación, sino de otras congregaciones, muchos hermanos fueron arrastrados. El estatus, como quien dice, ¿no? El estatus. Miran más eso, lo externo, que lo interno. Eso nosotros estamos hablando en este tiempo contemporáneo donde vivimos, pero en aquel tiempo también entraban con herejías destructivas, ¿sí? Y una de ellas era negar la deidad de Cristo, y otras de ellas era llevar a los discípulos nuevamente a la ley. Por eso la carta a los hebreos también es un desafío para los hermanos de ese tiempo, porque en todas las congregaciones había diferentes filosofías o diferentes infiltrados que trataban de arrastrar. Por ejemplo, en Colosas estaban aquellos que adoraban a las estrellas y todas esas cosas. Por eso, tremendo el capítulo 1, desde el versículo 15, que empieza a hablar acerca de quién es nuestro Señor, hermanos, tremendo. Y acá nos encontramos con una de las palabras más interesantes del idioma griego, y esta palabra que quiere decir entrar, ¿sí? Pareis duno, o duno, que quiere decir entrar, y la preposición eis indica dentro. Y la palabra para significa al lado de. Así que la palabra utilizada en el idioma griego podría traducirse de esta manera: el entrar por un lado o el entrar por una puerta lateral. No vienen de frente, no vienen por la puerta principal. Vienen de una forma. ¿Por dónde entran los ladrones? Los ladrones entran por los techos y ven una ventana o algo donde ellos se puedan colar para adentro, lo hacen. ¿Por qué? Porque vienen a robar, vienen a quedarse con algo que no les pertenece. Y de la misma manera, esa es la idea que acá usa Judas para referirse a estos que entran encubiertamente, ¿sí? Gloria al Señor. O algunos incluso entran en manera amistosa, con supuestas buenas intenciones, pero el fin o el propósito por el cual van a un lugar es para destruir, porque llevan dentro suyo, ¿sí? Dentro de su corazón no arrepentido, malicia, codicia, avaricia, envidia, celos, ¿no? Vanagloria y cosas semejantes, hermanos. Por eso, esa es una manera muy descriptiva para relatar la manera como los apóstatas se introducían en la iglesia del primer siglo. Imagínense ahora. Tremendo. Por eso, hermanos, qué bueno que es conocer la palabra de Dios y saber que nuestro Dios está en control de todas las cosas, hermanos queridos. Y hay muchas cosas que en este tiempo se escuchan, se dicen, como siempre lo decimos, pero lo más importante es que no nos movamos de lo que hemos creído. Debemos mantenernos firmes en el camino del Señor. Y podemos ver también acá en el versículo 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tremendo pasaje es este, gloria al Señor, que nos habla acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel acá. Y podemos ver en este versículo que habla acerca de juicio, ¿sí? Acerca de juicio. Dice la palabra de Dios que Dios destruyó a los que no creyeron, ¿sí? Podemos ver acá, hermanos queridos, que cuál es la condenación desde el versículo 4 acá, en la segunda parte del texto, hasta el versículo 15, hay 3 ilustraciones del juicio de Dios. El primero que vemos acá en el versículo 5 se refiere a Israel, ¿sí? Dice la palabra que en primer lugar los salvó. ¿Y cómo es posible que Dios destruyó a quienes había salvado antes? Y esto nos deja a nosotros una buena meditación en esta tarde. Dios nos salvó, pero no juguemos con la gracia de Dios. No convirtamos en libertinaje la gracia de Dios, ¿sí? No digamos somos salvos y vamos a ser siempre salvos. No, hermanos, descuidando nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque
muchas veces en un primer momento vemos el poder, la gracia de Dios, que Dios nos santifica por medio de su sangre, pero luego ya nosotros debemos seguir el proceso de santificación en nuestras vidas, y es a través de la palabra de Dios. Y ahí es donde viene muchas veces la dificultad al creyente, ahí es donde tiene que empezar a caminar, empieza gateando como todo bebé, ¿sí? Tiene que pararse, ponerse en pie, dar los primeros pasitos, ¿sí? Hasta que luego sale corriendo, empieza a tener movilidad. Es de la misma manera, nuestra vida espiritual va creciendo paso a paso, ¿sí? En cada paso. ¿Y qué es lo que nos hace crecer? La palabra de Dios. ¿Y cómo crecemos por la palabra de Dios? Poniéndola en práctica. Primero recibimos esa leche espiritual, pero luego, ¿qué tenemos que comer? Alimento sólido, dice la palabra del Señor. Y el tema es que cuando llegamos a ese momento que vamos creciendo, y a medida que vamos creciendo vamos adquiriendo responsabilidades también, ¿o no?, en la vida natural. De la misma manera es en la vida espiritual. Vamos adquiriendo conocimiento y también responsabilidades. Y ahí es donde muchas veces comenzamos a trastabillar o a fallar, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces esperamos que Dios lo haga todo, pero nosotros ya tenemos que, por ejemplo, llega un momento en el que ya tenemos que comer solitos, con la cuchara, con el tenedor. Primero nos dan la papilla o no, primero nos alimentan desde el seno materno, luego en algunos casos la mamadera, luego viene el vasito con piquito o con sorbete, luego viene la cucharita, ¿no? Hermanos, la cucharita de plástico para no lastimar, ¿sí? Hermanos queridos, hasta que el bebé sabe usar la cuchara en la boca también, ¿sí? Y luego ya con su manito, ¿no?, empieza a tomar la cuchara por sí mismo, ¿sí? Y así a tomar cada cosa. Y de la misma manera nosotros también nos tenemos que alimentar espiritualmente. Y ahí es donde viene el problema, cuando de pronto no somos obedientes, no seguimos ese proceso de santificación que es por la palabra de Dios. Dios no exige más de lo que nosotros podemos dar, ¿sí? Pero sí somos responsables, como siempre decimos, de lo mucho o poco que podamos saber, interpretar y discernir. Y nadie más que Dios conoce nuestro interior y sabe de nuestras capacidades y sabe si estamos capacitados para hacer tal o cual cosa, y si no la queremos hacer o si la hacemos de buena voluntad. Dios lo sabe. Hay hermanos que les cuesta más, pero tienen esa voluntad, tienen esa diligencia, ¿sí? Se esfuerzan en la gracia que es en Cristo. Pero hay otros que tienen altas capacidades para, por decirlo de alguna manera, y sin embargo están de brazos cruzados. Entonces, Dios, que conoce el corazón de cada uno, Él nos va a dar, como dice su palabra, nuestro galardón a cada uno. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él es justo. Y podemos nosotros aparentar, incluso hemos visto casos de hermanos que dicen, no puedo, soy débil, me falta esto, aquello. Pero a ciencia cierta uno puede discernir por el Espíritu Santo que verdaderamente no está poniendo ningún esfuerzo, nada de nada. Pero en esta tarde que Dios nos ayude a fortalecernos y a levantarnos en fe para servir a este Dios verdadero, para que no seamos engañados, ¿sí? Para que no seamos arrastrados, gloria al Señor, y no neguemos a nuestro Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. Y también dice en este versículo 5 que dice, mas quiero recordaros, dice, ya que una vez lo habéis sabido, ¿sí? Gloria al Señor. Y eso es lo que hace Dios a nuestras vidas a través de su palabra, nos recuerda. Y siempre por eso, siempre hay una palabra que dice que no nos debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Cuando Dios nos bendiga, cuando Dios nos prospere, cuando Dios nos sane, cuando Dios nos abra las puertas que estaban cerradas, no nos debemos olvidar de Dios. Hay muchas personas que se olvidan de cómo estaban antes de conocer a Cristo y cómo ahora están tan cómodos, plácidos, y bueno, es como que se tiran al abandono, hermanos queridos, pero es como que se relajan demasiado, pero también la palabra de Dios nos advierte que debemos velar, como dice acá esta carta, gloria al Señor, ¿sí? Y como
nos dice en el versículo 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos una misión, ganar las almas, predicar el Evangelio, santificar nuestras vidas también, hermanos queridos, y también permanecer firme contra las acechanzas del maligno y de la gente impía que viene con malas intenciones a querer arrastrarnos, a proponernos quizás cosas que no son del agrado de Dios, y muchas veces con adulaciones, porque ya vamos a llegar a ese punto donde se usan las diversas adulaciones. Vamos a ir a otro tema musical y vamos a continuar con la palabra de Dios en breve.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti en este día viernes 21 de noviembre. Estamos en vivo acá en los estudios de la radio, deleitándonos en la palabra de Dios, ahí en el libro de Judas, ¿sí? Gloria al Señor, gracias a Dios por todo lo que estamos escuchando, por la palabra de Dios que viva y es eficaz y que produce cambios. Gloria al Señor, gracias a todos los que están en sintonía, gracias a mi hija Priscila, que nos mandó este mensaje, gracias Pri, gracias a mi otra hija Adri, que también está contenta que pudo estar acá con vos. Gloria al Señor por Adri, gracias por Adriana, por el evangelista Ariel Tula, por nuestra hija Priscila, gracias también por nuestra hermana Alejandra Jaime también, que nos mandó este mensaje, gracias a nuestra hermana, gloria al Señor, y a cada uno, ¿sí? No creo que hay más seguro, ¿no? Sí, voy a leer los mensajes porque, sí. Bueno, no leí el mensaje de la hermana Alejandra Jaime que dice: Dios bendiga a la pastora desde casa, le hago compañía, atendiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, paz, y a todos los oyentes de la radio. Un canal de bendición, paz del Señor, a todos los oyentes también. Y luego también nos mandó este mensaje que dice: escuché también al pastor, Dios bendiga a este ministerio, paz del Señor. Gracias, hermana Alejandra, y feliz día de la enfermera. Feliz día, hermana. Hoy es día de la enfermería. Exactamente. Gloria al Señor. Y también nos mandó mensaje nuestra hermana Nuria, dice: bendiciones, aprovechando este feriado que Jere no tiene terapias para poder escucharlos. Qué bueno. Qué hermoso es poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios sigue usando sus vidas en la enseñanza, que es de mucha bendición y edificación. Gracias, Nu, por estar allí. Gracias por la vida de Jere y por todos los niños que están en la casa también en este día, ¿sí? Porque es un día feriado. Gracias al Señor por la vida de todos y cada uno. Así que continuamos compartiendo palabra de Dios. Gracias por la hermana Liliana, ¿sí?, que nos dice bendiciones a los pastores, y ahí está escribiendo mensajes. Así que gracias, hermana Liliana, también por acompañarnos. Dice: gracias por la palabra, dice la hermana. Gracias, hermana querida, por estar en la sintonía también y acompañarnos en esta tarde preciosa donde podemos disfrutar. Está un poco fresca, pero está agradable, ¿verdad, pastor? Está bueno. A usted que le gusta tanto el fresco. Sí, me encanta. Está lindo, gloria al Señor, está bueno, sí, está bueno. Gracias al Señor por eso. Y bueno, nos toca la tanda publicitaria en esta tarde, así que vamos a la tanda publicitaria y volvemos en la segunda hora con más palabra de Dios. En breve. Inicio de espacio publicitario. Paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, y te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16:30 a 18:30 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, a 2 cuadras de Ruta 3. Podés encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube Clase Bíblica Ferreira. Para mayor información, comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes. En SIL Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad, heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos cableado estructurado, cámaras de seguridad, centrales telefónicas y controles de acceso. Contactanos ya al 11 40 50 9902. Seguinos en Instagram y Facebook como Sebastián Larrama.
SIL Refrigeración y Electricidad. Tu solución rápida, confiable y garantizada. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos. Dios. La que pega más, la palabra de Dios. Te invitamos a escuchar los días lunes de 16 a 17 horas el programa Adicto a la Vida, Adicto a Jesús, conducido por el pastor Pedro Rojas, con música, palabra y testimonio de vida. Cada lunes de 16 a 17 horas, Adicto a la Vida, Adicto a Jesús, por tu radio, La Predicadora. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado, por ti soy amado. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Te invitamos a escuchar el último programa de Revolución Juvenil Marcando Huellas. Despedimos el año con la participación de la vieja guardia rock en vivo. No te lo pierdas. Por FM 94.1, La Predicadora. Seguinos en nuestras redes sociales, Revolución Juvenil Marcando Huellas. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti en este día viernes 21 de noviembre. Estamos acá en vivo, podés comunicarte porque luego vamos a orar. Y así que adelante. 21 de noviembre ya, Sí. Tremendo. Pasan los días, los meses y los años y Cristo viene. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Y bueno, queremos también anunciar que en el mes de diciembre se vienen los 4 especiales de Revolución Juvenil Marcando Huellas, ¿sí? Falta todavía terminar ahora el mes de noviembre, que es el próximo miércoles, pero en el mes de diciembre vienen 4 programas especiales de Revolución Juvenil Marcando Huellas, así que a estar atentos allí y a no perderse la programación. Y gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, que Dios lo está usando en este programa, ¿no? En este programa y en todo lo que hacen. También van a estar viajando los hermanos también. Así que damos la gloria al Señor por la vida de todos y cada uno. Dios es fiel, hermanos. Dios está en medio de su pueblo como poderoso gigante, ¿sí? Y está presto a socorrerte, escuchando tus oraciones, y aunque parezca muchas veces que Dios no te escucha, Él sí te está escuchando. Pero dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, todo tiene un tiempo determinado
Y el tiempo de Dios es perfecto. Y a lo mejor para nosotros sí parece una eternidad, que nunca llega el día, que no hay respuesta, que no hay salida, pero Dios está en control. Por eso debemos confiar en Él, que Él no se equivoca nunca. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad nos ponemos ansiosos, nos ponemos tensos, nerviosos y nos empacamos. Decimos, no, Dios ya no me escucha, no oro más. Cuando una de las maneras de orar y que a Dios le agrada también es que le demos gracias por la respuesta. Gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Gracias, Señor, por la respuesta. Gracias. Y aceptar también la voluntad de Dios cuando Él nos dice que no. Muchas veces la respuesta de Dios es no. No. Pero no porque Él sea malo, sencillamente porque sabe que no es necesario ni para nuestra bendición, ni para nuestra salvación, ni para nuestro desarrollo en la vida cristiana. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber que Dios, Él responde a nuestro clamor, pero hay que saber escuchar su respuesta también. Continuamos acá en este versículo 5, estamos para los que están escuchando en esta segunda hora hablando de ti. Estamos en la carta de Judas, versículo 5, donde dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y vamos a ver cómo lo salvó. Dice la palabra del Señor que Él lo salvó en primer lugar. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículo 51, que dice así, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Gloria al Señor. ¿Sí? Qué bueno que es saber que la palabra de Dios nos testifica que Dios los sacó, los salvó. ¿Sí? Y también en el capítulo 14 de Éxodo, en el versículo 19, otro texto que leemos, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Sí? Podemos ver acá en la palabra del Señor que Dios ¿de qué manera los salvó? Los salvó, los guió y estuvo, dice, delante de ellos, delante del campamento de Israel, el ángel de Dios. ¿Sí? Y dice que se apartó e iba en pos, luego iba por detrás, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Qué bueno, ¿no? La protección, la guía, la dirección de Dios, el refugio de Dios en el desierto, algo tan duro y difícil de atravesar, pero Dios estuvo con su pueblo. No es que los sacó y le dijo, arréglense ustedes, no. Él los guió, los pastoreó, los condujo, ¿no? Hasta la tierra prometida. Y todo el tiempo que se tardaron no fue por la causa de Dios, fue por la desobediencia de ellos, por la incredulidad y la dureza de corazón que ellos tenían, ¿sí? Y entonces vemos que tardaron 40 años en llegar a destino, pero lo que la Biblia nos dice que Dios los salvó. No se trata solamente de lo que Dios puede hacer, sino también de nuestra responsabilidad, como hemos hablado al principio. También en Isaías capítulo 63, vamos a estar leyendo, en el versículo 9, otro versículo que dice así, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Este es el testimonio, ¿sí?, en la palabra de Dios y lo que Judas está mencionando acá en este versículo 5, de qué manera Dios los salvó. Hizo todo el Señor, les proveyó el alimento, sus calzados no se envejecieron ni sus ropas. Miren que hay que estar en el desierto. Pero dice la palabra de Dios que no se envejeció ni la ropa ni el calzado. Y no les faltó alimento, ¿sí? Dios los sustentó. No un día, no 2 meses, no un año, no una década, dice 40 años, dice la palabra de Dios. Y vemos que también dice en este versículo 5, y después dice que primero lo salvó, habiéndolo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. Gloria al nombre del Señor, a los que no creyeron. Aquellos que dudaron, ¿sí? Porque toda duda es falta de fe.
Cuando uno duda de que Dios lo hará, ¿será que Dios lo hará? Si oramos dudando, estamos faltando a la fe, no estamos manifestando la fe, ¿sí? La duda no proviene del Espíritu Santo, la duda proviene de nuestra carne, de nuestra humanidad, de nuestro entendimiento o de nuestro pensamiento también, de nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que los destruyó por la incredulidad, a los que no creyeron, ¿no? Tremendo. Y acá vamos a ir al libro de Números también para ver a qué se refiere en este pasaje la palabra del Señor que nos está hablando cómo Dios los destruyó. Números 14, versículo 29. Leemos que dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entre otras cosas, ¿por qué murmuraban? Porque no creían. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos dudando de algo? Empezamos a hablar, pero en este caso estaban dudando del Dios Todopoderoso que los sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto. Ellos habían visto sus milagros, habían visto el poder de Dios, habían cruzado ese mar en seco, hermanos. Pero ellos dudaron del Señor, dudaron de Dios y murmuraron, hablaron a espaldas, pensaron que hablaron a espaldas del Señor, pero Dios estaba escuchando todo. Gloria al Señor. Y vemos también en el versículo 32, 14, 32 de Número, que dice: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, la sentencia de Dios. Gloria al Señor. Y uno podría decir, ¿por qué Dios los destruyó después de haberlos salvado? Porque Dios es Dios de oportunidades, de misericordia. Y hermanos, es la misma bendición para tu vida en esta tarde, ¿sí? Que nosotros aprovechemos las bendiciones, las misericordias de Dios que han sido renovadas en esta mañana. Todas las mañanas Dios renueva sus misericordias para con sus hijos. Y está en nosotros aprovecharlas o desaprovecharlas. O nos quedamos en el dolor, nos quedamos allí en la derrota, nos quedamos ahí en la cueva cual Elías, o verdaderamente decimos: sí, Señor, heme aquí, yo quiero lo que tienes preparado para mi vida. Y también leemos en el versículo 41 de Números 14, 41, dice así: gloria al nombre de Jesús. Mientras usted se puede comunicar, hermano, hermana, que está en la sintonía. Dice así, el versículo 41 dice: y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Quebrantaban los mandamientos de Dios, todo lo que Dios les decía, ellos hacían todo lo contrario. En el capítulo 26 de Números también vamos a leer por qué, la causa de por qué Dios los destruyó, entre otras, porque hay tantos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de por qué Israel fue destruido. Pero acá en Números 26 también vamos a leer en el versículo 64, 26, 64, que dice de esta manera, los estamos buscando, dice así la palabra de Dios: y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. Y vemos que el Señor renovó la generación. No entró la primera generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Ahora en el Salmo 106, versículo 26, también vamos a leer en esta tarde. Salmo 106, versículo 26. Y damos gracias a Dios porque Él nos habla, Él nos ama, Él nos sana, Él nos libra, ¿sí? Él nos ayuda. Qué bueno que es tomar lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos amados. Versículo 26 dice: por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, ¿sí? Y acá dice, ¿no? Usted puede leer todo el Salmo y ahí dan los motivos, los tantos motivos, ¿no? Gloria al Señor, de lo que había pasado. Salmo 106, ¿eh? Qué tremendo. Y mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 19: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Una de las cosas.
En el 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Gloria a Dios. La soledad es una buena oportunidad para buscar a Dios. Aquellos que dicen, me siento solo, estoy solo. Hermano o hermana, no estás solo, Dios está con vos. Ahí es una buena oportunidad para vencer. Porque miren lo que les pasó a ellos. Ellos pensaban que estaban solos allí. Y vemos, y Él les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Tremendo, ¿sí? Dios responde, y este es el mismo Dios de amor que envió a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo. Este mismo que actúa ahí en el desierto con este pueblo, es el mismo Dios de amor que nos llamó con llamamiento santo, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos libra en esta tarde, que nos perdona si nos arrepentimos también. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Dios no ha cambiado. Dice que Él es inmutable, Él no cambia, Él no es como nosotros. Nosotros somos cambiantes, pero Dios no cambia. Gloria al nombre del Señor. Por eso en esta tarde gozate en su presencia y alabarle que Él vive. Vamos a ir a otra alabanza, a otro tema musical, mientras compartimos luego la palabra de Dios, más palabra. 11 60 39 33 75. Acordate el número de WhatsApp de la radio, 11 60 39 33 75. El WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19.
su nombre, sobre todo nombre, Él es nombre, sobre todo nombre, no hay más que desde el vientre tus ojos me ven, desde esta inocencia me levantaré. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos acá en Hablando de ti y verdaderamente Él es más que un hombre, sobre todo nombre Él es. Él es Dios, el Dios eterno al que estamos sirviendo y adorando en esta tarde. Su nombre es Jesucristo, ¿sí? Y podemos ver que la apostasía de nuestro tiempo que estamos mencionando acá en la carta de Judas, él estaba anunciando ya de antemano y cuánto más ahora, ¿no? En nuestro tiempo, ¿cómo es la apostasía, no? Se caracteriza por una burda inmoralidad. Sus seguidores han descartado todos los grandes preceptos de la Biblia relacionados con la moralidad, aceptando una nueva moralidad, por ejemplo, casamiento, recasamiento, ¿sí? Pruebo con uno, pruebo con otro, y así está, y no solamente la sociedad, sino también dentro de las congregaciones se ha adoptado este modelo a seguir, ¿no? Y es por ello que algunos sectores del cristianismo adoptan, consienten o toleran esa inmoralidad. La inmoralidad y podemos ver, hermanos, que en muchos lugares esto se ve bien, ¿no? No se habla ni de fornicación, ni de adulterio, ni de lujuria, ni de lascivia, de nada de esas cosas se toca en muchos lugares. Se puede hablar de la fe, se puede hablar de muchas cosas, pero de estas cosas que afectan a los matrimonios, que afectan las relaciones familiares, poco se tocan, ¿sí? De la homosexualidad, todos son temas, incluso hay congregaciones, dentro de las congregaciones que ha avanzado mucho, ¿no? Está bien que la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es porque también la iglesia se ha entibiado, ¿no? Y ha dejado de hablar con firmeza acerca de lo que la Biblia nos dice, de ser afeminado y todas esas cosas, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice, no lo inventamos nosotros, está escrito en la Biblia y lo debemos también enseñar y predicar. No estamos diciendo que debemos dejar de lado a una persona que viene con estos problemas, al contrario, lo debemos ayudar, al contrario, los debemos ministrar y enseñar la palabra del Señor y no imponer tampoco, porque el cambio, la transformación la hace el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios es el que trabaja, el que opera el nuevo nacimiento, la regeneración de una persona. Y por eso, por este tema, ¿no? Algunos sectores del cristianismo lo consienten o toleran esa inmoralidad. Un escritor dijo que uno de los problemas actuales de la humanidad es que la gente confunde el sexo con el amor y el dinero con la inteligencia. Un credo secular para la época actual podría resumirse en los siguientes 5 artículos. Dios es una creación de las ilusiones humanas, la religión es un mecanismo de escape de la realidad, el hombre es un gorila avanzando que formula demasiadas preguntas y reprime demasiados deseos. Los conceptos morales dependen del gusto de cada persona. El amor es un arte y la vida es un conjunto de éxitos, fracasos, frenética, actividad, bullicio, opresión, fraude y corrupción. Para algunas personas, su punto de vista sobre la naturaleza de la vida es ¿no? El punto de vista que muchas personas tienen con respecto a la vida. El libertinaje o permisidad o promiscuidad que estamos presenciando
se caracteriza en general por un total alejamiento de Dios y en algunos casos por una acción imprudente o temeraria de la justicia. El matrimonio está siendo ignorado y se considera no esencial. Una persona puede vivir con quien desee vivir haciendo caso omiso de la moralidad que ha permitido el establecimiento de familias, sociedades estables y naciones sólidamente constituidas. Estos factores deberían constituir una advertencia en el proceso de selección de maestros o educadores de la Biblia. Estas consideraciones surgen del contexto de las señales de alarmas expresadas por el apóstol Judas acá en esta carta. En muchos casos no se fija o no se tiene en cuenta quién es la persona que va a ministrar. Si verdaderamente tiene una vida estable, si verdaderamente tiene una ética moral, porque eso es parte de la vida cristiana también, hermanos. No podemos hacer lo que queremos y andar de acá para allá, o me divorcio y me recaso, o vivo en concubinato y pretendo predicar la palabra de Dios. No es así, porque la palabra de Dios nos establece normas también. En el Nuevo Testamento hay requisitos para ministrar la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña todas estas cosas. Hay muchas familias ensambladas sin ánimos de ofender a nadie, pero esto es lo que nos toca vivir en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Una cosa es venir a Cristo en esa condición y Dios hace todo nuevo en nuestra relación familiar, matrimonial, en nuestra relación individual. Pero el tema es cuando estando en Cristo los matrimonios quiebran y cada uno agarra un rumbo diferente y forman otra familia, lo mismo que dividen las iglesias y forman otra iglesia, lo mismo hacen con los matrimonios y engendran nuevos hijos y luego están todos ensamblados, todo mezclado, hermanos, y ese no es el diseño original, no es el plan de Dios para la familia, no es lo que Dios constituyó o instituyó, ¿sí? Porque la base de toda sociedad es la familia, ¿sí? Y entonces, la Biblia nos habla acerca de estos requisitos. Usted, si lo quiere tomar a mal, lo puede tomar a mal, quizás algunos a lo mejor se sienta tocado, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que debemos ser santos porque nuestro Dios es santo, y ser santo es estar apartado de todas estas cosas del mundo. Vieron que muchas veces se cree que la santidad, como lo hemos mencionado tantas veces, es el pelo, la santidad es lo externo, la ropa, pero estas cosas hacen a la santidad. Muchas veces muchos se jactan de hablar de la santidad, pero sin embargo viven en concubinato y están predicando la palabra de Dios. Sin embargo, han abandonado a su esposo o a su esposa y usted los ve por allí siendo maestros de la Biblia o autodenominándose maestros de la Biblia. Esto es lo que pasaba acá en ese tiempo ya. ¿Sí? Eran maestros que se introducían encubiertamente, con una doble vida, sin tener en cuenta el testimonio, no se sabe de dónde vienen, ni a dónde van, cuál es su propósito, y andan de aquí para allá. Y de la misma manera también tenemos pastores sin congregaciones. ¿Dónde está el rebaño que Dios ha entregado? ¿Sí? Tenemos pastores que dicen que son pastores, pero no tienen un rebaño, no tienen una congregación a quien pastorear. Y no estamos hablando de números, porque como hemos comenzado la semana anterior a hablar acerca de este tema, hay congregaciones que son de 10, de 15, de 20, de 100, de 500. Eso no es lo importante, la cantidad de miembros. Lo importante es estar en la norma que Dios establece en su palabra para poder ministrar su palabra. Hoy a cualquiera se lo llama profeta, apóstol, pastor, ¿sí? Ministro, pero no cumple los requisitos de la Biblia. Gloria al Señor. No cumple los requisitos de la Biblia. Y debemos cumplir los requisitos de la Biblia, porque vamos a dar cuenta. Y por eso muchas veces se siembra confusión y lo que uno tiene transmite al pueblo. De pronto un hombre que abandonó a su familia y de pronto se sigue llamando pastor y está al frente de una congregación, lo que él tiene lo va a transmitir al pueblo y eso es lo que el pueblo va a cosechar, ¿sí?
Tenemos de todo en este tiempo, lamentablemente. Por eso nosotros debemos estar apercibidos en todas estas situaciones, en todos estos casos. Y bueno, antiguamente se pedía carta de recomendación, ¿sí? Y hoy se ha dejado de practicar, hoy nada. Se van de una congregación, no les gustó el mensaje, no les gustó la enseñanza, no les gustó la corrección, la disciplina, puede llorar y hacer cuantas cosas, pero se mueven y se van a otra congregación y bueno, porque me lastimaron, me trataron mal o lo que sea. Y a veces son los que supuestamente tendrían que cuidar, apacentar la grey de Dios los que hacen esto. Por eso, hermanos, qué tremendo que es esto. Y todo ¿por qué? Por la inmoralidad también. Esto es una de las partes. Otra característica de un apóstata es que niega al Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Puede que hable sobre Dios, puede ser que hable sobre Dios o sobre el Señor Jesús, aunque negará la verdadera naturaleza de su persona, palabras y obra. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué dice del Señor? ¿Qué habla del Señor? ¿En qué sentido se refiere a Jesús, nuestro Señor, a Jesucristo? ¿Cuál es la palabra del Señor? Porque muchas veces se le hacen decir a Jesús cosas que Él no dijo, ¿sí? ¿Y cuál es la obra del Señor? Él nació para morir. Él nació para morir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Pero Él venció a la muerte porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Él fue santo, Él se guardó, Él cumplió la ley. Por eso Él nos libró. Gloria al nombre de Jesús. Y en los días de Judas, la apostasía se expresaba a través del gnosticismo también. Esta corriente de pensamiento enseñaba que el cuerpo era esencialmente malo, que toda la materia era mala y que solo el espíritu era bueno. Y así muchas personas también en este tiempo los tenemos de esa manera. La salvación incluye espíritu, alma y cuerpo. La santidad también, espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor. Y nuestra salvación será completa en la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. La consecuencia de estas ideas era que cada lugar, que daba lugar a pensar que no importaba lo que cada persona hiciera con su cuerpo y por lo tanto tenía libertad para satisfacer las pasiones de su cuerpo. O sea que tenía libertad para practicar una flagrante inmoralidad, un pecado desvergonzado y para hacer ostentación pública de su pecado con arrogancia y orgullo. A muchos no les da vergüenza. Estamos hablando de este tema que sucede en muchas congregaciones, ¿sí? Es muy triste y lamentable el testimonio. Estamos en esos tiempos de apostasía, estamos en estos tiempos, hermano, pero no descuides tu salvación. Dios nunca falla. El hombre puede fallar, el hombre de hecho falla, pero Dios nunca falla. Pongamos nuestra mirada en el Señor y no porque el otro lo hizo, yo lo voy a hacer también, ¿sí? Otra de los pensamientos. Y si el pastor aquel hizo esto, el pastor aquel estafó, dejó a la familia, se fue con una joven, y cuántas cosas que escuchamos, vergüenza que sucede, ¿no? Y cosas que son reales, hermanos, en este tiempo que vivimos. Pero nosotros debemos, en este tiempo, guardarnos en santidad para el Señor. Todas estas desviaciones que hemos expuesto constituían una perversión de la gracia divina. Eso es pervertir la gracia de Dios. Pervertir la gracia de Dios no se trata de la música, no se trata de la ropa, no se trata del maquillaje, no se trata si te teñís el pelo, si lo tenés corto, si te dejás la barba, si usás en forma de candado, si te pusiste gel. Todas esas cosas, no se trata de eso, pervertir la gracia de Dios, sino tener estos pecados y ser un inmoral en la presencia del Señor. Eso es pervertir la gracia divina. Las mismas ideas han surgido en nuestro tiempo. La nueva concepción de la moralidad no es más avanzada que en el antiguo gnosticismo, que fue la primera herejía. Y la otra faceta del gnosticismo era una negación del Dios verdadero y del hombre verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la señal de un anticristo. En la carta del apóstol Juan podemos ver que él los llamó anticristo a estas personas. Y estamos hablando siempre del espíritu del anticristo que niega al Señor Jesucristo.
Gloria al Señor. Y luego hemos visto acerca de Israel, que por incredulidad fue destruido en el desierto. Ahora Judas iba a darnos 6 ejemplos de la apostasía del pasado, y antes de considerar esta sección, recordemos el significado de la apostasía, ¿sí? ¿Qué significa apostasía? Significa remover, retirar, irse, partir, abandonar, negar, ¿sí? Cuando la palabra se usó en Primera de Tesalonicenses, tenía un significado doble, significaba remover la iglesia, porque en la primera epístola del apóstol Pablo hablaba del arrebatamiento de la iglesia, y ahora él dijo que el arrebatamiento de la iglesia debía venir primero, es decir, la afistemi, la partida, la remoción de la iglesia. La salida de los creyentes de esta tierra traerá una apostasía total, es decir, un alejamiento total de la fe. Y el Señor Jesucristo hizo esta pregunta que leemos en Lucas 18:8, cuando Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sí?, ¿hallará fe en la tierra? De acuerdo con la forma en que está redactada la respuesta en griego, requiere una respuesta negativa. La respuesta es que no, que cuando Él regrese no hallará fe en la población de la tierra. Habrá un alejamiento total por parte de la gente hacia Dios, una apostasía total. Y eso no puede llegar a suceder hasta que los verdaderos creyentes, la iglesia, hayan sido quitados de la tierra. Esto es para el futuro todavía, ¿sí? Pero ya en este tiempo, dentro de las congregaciones también se empieza a manifestar el hombre de pecado, se empieza a manifestar el apóstata, se empieza a manifestar el inmoral y todas las cosas que hemos estado compartiendo en esta tarde. Pero no obstante, la Biblia dice que el Señor viene a buscar a una iglesia santa. Gloria a Dios si estás santificando tu vida, gloria a Dios si estás permaneciendo en la fe, gloria al Señor si estás firme en el camino del Señor. No siguiendo tradiciones ni rudimentos humanos, sino la palabra del Señor, haciendo su voluntad. Y podemos ver, hermanos, que en cualquier momento va a suceder esto, en cualquier momento vendrá el Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto fue destruido por su incredulidad. Y vemos cómo Dios castiga a los apóstatas. Es un ejemplo claro el pueblo de Israel. Cuando Israel se encontraba en Cades Barnea, se negó a entrar en la tierra prometida. Los espías que habían sido enviados a explorar la tierra habían traído un informe que confirmaba que todo lo que Dios les había dicho sobre aquella tierra era cierto. Pero los espías, con la excepción de 2 de ellos, no creyeron que Dios podría introducirlos en la tierra. Y entonces convencieron al pueblo para que creyera en esa supuesta imposibilidad. Al principio los espías no quisieron creer que aquella era una buena tierra. Ahora, cuando por sí mismos se convencieron de que era una tierra rica en agricultura y ganadería, no estuvieron dispuestos a creer que Dios podría introducirlos en la tierra. Prefirieron quedarse en el desierto que creer en Dios. Y este fue un ejemplo de apostasía, un alejamiento de la fe. Ellos se apartaron de aquella base en la cual habían sido liberados de Egipto. Dios les había dado una promesa que incluía 2 partes, porque les había dicho, yo os sacaré de Egipto y os llevaré a la tierra prometida. Pero la incredulidad de aquel pueblo les impuso a regresar al desierto, los impulsó a volver nuevamente, y Dios los dejó allí durante los 40 años, ¿no? Hasta que toda aquella generación adulta murió, con la excepción de 2 espías fieles, los cuales fueron Josué y Caleb. Los israelitas habían usado a sus hijos como una excusa para no tener que entrar en la tierra prometida. Así que Dios les dijo lo siguiente, que hemos leído también en Números 14:31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Pero la generación anterior recibió el castigo de su rebeldía e incredulidad, reflejado también en las palabras de este mismo capítulo, ¿no? En el versículo 32 y también el 33. Y vamos a leer estos 2 versículos nuevamente. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años,
y cargarán con vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y así la nueva generación de israelitas cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida tal como Dios lo había prometido. Y su primera conquista fue la ciudad de Jericó, como leemos, ¿no?, en la palabra del Señor. La generación que cayó en la apostasía, que se había alejado de la fe, fue destruida en el desierto. Y este fue el primer ejemplo que nos presentó el apóstol Judas. Después tenemos otro ejemplo que es el de los ángeles en el versículo 6 también. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Gloria al nombre de Jesús. En el versículo 6 nos habla acerca de los ángeles también. Y dice acá: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo abre para nosotros una gran verdad que no captamos con tanta claridad en ninguna otra sección en la palabra de Dios. Aunque hemos leído en otro pasaje que habría otro juicio de ángeles, en algún momento del pasado ciertos ángeles no conservaron su dignidad, no conservaron su estado o condición original. Dios les había creado con una libre voluntad a ellos también. Y ellos no se reproducen como los seres humanos, así que no heredaron una naturaleza pecaminosa como los seres humanos. Cada ángel fue creado por Dios con una voluntad libre. Ahora, algunas de esas criaturas espirituales fueron captadas y participaron en una rebelión por la cual fueron mantenidos en prisión. O sea que ellos obraron tomando la decisión por sí mismos. Y aparentemente los ángeles caídos están divididos en dos grupos. Uno de estos grupos está formado por aquellos ángeles que evidentemente se habían rebelado tanto que tuvieron que ser puestos en prisiones, encarcelados y ya no tienen más libertad de movimiento. Pero aparentemente hay otro grupo de ángeles caídos en la rebelión que tiene libertad de movimientos y están bajo el liderazgo de Satanás. Parece evidente que estos son los demonios mencionados en las Sagradas Escrituras y alcanzado una cierta importancia en nuestro tiempo, ¿sí? Sabemos que estamos siendo acechados constantemente también por el enemigo de nuestras almas. Por muchos años el grupo crítico del cristianismo ha negado todo lo sobrenatural que aparece en la Biblia y ha negado la existencia de criaturas como los ángeles, pero estamos viviendo en una época materialista y el punto de vista que ha predominado en tales círculos es que la idea bíblica de Dios y de los ángeles fueron en su tiempo supersticiones en las cuales la gente ya no necesita creer, pero la palabra de Dios nos habla acerca de los ángeles. La palabra de Dios, como también en este tiempo otra de las herramientas de Satanás es negar, ¿sí? Es negar los dones del Espíritu, es negar también que Dios hace milagros, que hay sanidades, que Dios sigue operando milagros. El negar los dones, por ejemplo, que el hablar en lenguas no es uno de los dones espirituales, cuando el apóstol Pablo se toma todo un capítulo para explicar cómo debe ser y la necesidad de ese don de hablar en lenguas, ¿sí? La palabra de Dios nos da una clara evidencia de la existencia de los dones. Pero en este tiempo, como también me contaba una hermana, por ejemplo, si es bíblico usar el aceite para ungir a los enfermos, está en la Biblia. Claro que sí, tampoco vamos a andar rociando a toda la congregación con aceite, pero la unción de aceite está en la Biblia. Y es para casos específicos, gloria al nombre del Señor. Y así hay cosas que se han dejado de practicar y se ha comenzado a negar, y nos hemos vuelto muy técnicos, ¿verdad, pastor? Muy superficiales, muy materialistas, muchas cosas, ¿verdad? En este tiempo que vemos. Muy técnico, como bien decías vos, nos hemos puesto cosas que bueno, eso te aleja de la fe, ¿no? Te aleja de la búsqueda incesante, como nos habla el Salmo 42, cuando dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sí, Señor. Ni hablemos del clamor, gloria al Señor. Así que qué importante todos estos puntos que estamos marcando, que estamos viendo, que están en la palabra de Dios, para que podamos
ver a Jesús y podamos entrar. Hay dos cuestiones. Cuando le habla Jesús a Nicodemo, primero le dice no puede entrar, después le dice no puede ver, ¿sí? Pero lo importante es poder entrar y poder ver a Jesús y estar con Él por toda la eternidad. Gloria. Así que en esta tarde podés comunicarte que vamos a estar orando luego, ¿sí? Gloria al Señor. Y nos deja un mensaje el pastor Lucero. Dice, Qué estoy grande, escuchando, muy bueno el tema que están tratando, oh Señor Jesús. Y nos deja primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Gracias, pastor Lucero, por estar allí en la sintonía y dejarnos esta palabra. Gracias al Señor por su vida. Hermoso texto nos deja primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Gracias, pastor Lucero, por este mensaje que nos deja, por esta palabra, y bendecimos su vida. Gloria al Señor. Bueno, voy a leer un mensaje que nos deja la hermana Liliana también. Gracias, Bueno. pastor Lucero, por esta hermosa palabra. Y la hermana Liliana nos deja un mensaje con un testimonio. Y dice así, una señora estaba internada en el Hospital Fernández hacía tiempo, que estaba en distintos hospitales y no se podía sanar, y los médicos le dieron el diagnóstico, la medicaban y no se sanaba. Un sábado me llama una hermana que estaba en otro piso, ¿podés venir, Lili? Venir a orar a una señora que está mal y tenés que venir vos, le dijo. Fui, le pregunto a la señora, ¿tenés familia? Dijo, estoy separada hace mucho tiempo. Le pregunté, ¿te separaste en buenos términos o te separaste mal? Dijo, todo mal. ¿No perdonaste a tu esposo? No lo perdoné. Dijo, le pregunté, ¿querés que Jesús te sane? Dijo, sí. Bueno, oremos, dije. Jesús sorprende a mi hermana con un milagro y ahora, hermana, repetí. Perdono a mi esposo todo lo malo que me hizo y te recibo como mi Salvador. Era otra persona cuando perdonó y cuando recibió a Jesús, a los 2 meses se recuperó y le dieron el alta. Y ella nos agradeció las oraciones y a Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Qué Gloria importante el perdón, ¿no? El perdón. Muchos también, bueno, nos casamos, nos recasamos por no perdonar. Cuando el perdón es algo que lo debemos vivir a diario y practicar, hermanos queridos. Y miren, esta mujer estaba enferma, internada, dice que iba de un hospital a otro. Es lo que habla el Salmo 32. Gloria al Señor. El Salmo 32 habla de eso. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Dice el Salmo 32, por no confesar, por no perdonar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a leer otro mensaje que llegó de la hermana Graciela de Ciudad Evita. Ella pregunta cómo está mi hijo, dice, y si ya llegó y está bien. Elías, está preguntando por Elías. La hermana Graciela, Dios la bendiga en esta tarde. Bueno, no, todavía no vuelve mañana, está regresando, llegará acá el domingo. Él está allá en el Chaco, está dando un curso intensivo allá del seminario y damos la gloria al Señor por la vida de Elías. Todavía hoy le quedaba una clase más, así que mañana ya está volviendo y todo lo que conlleva, ¿no?, el viaje, que el Señor lo guarda. Así que, hermana, ya sé que está orando, que ya habrá orado por el regreso de él también, porque ella está atenta a todo. Gloria a Dios. Gracias, hermana Graciela, por preguntar, y muchas bendiciones para usted, para su familia, para la congregación. El Salmo 32 dice, el versículo 2... Versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Gloria a Dios. Eso está hablando el texto de no confesar y guardaba, de no perdonar. Claro. De no perdonar. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bueno, qué buena. Hermosa palabra. Y cuánta verdad, ¿verdad? Por eso esta mujer iba de hospital en hospital. Porque había algo que no perdonaba.
no soltaba, estaba amarrada ahí a ese dolor, y bueno, qué tremendo que es, porque verdaderamente el cuerpo de uno se enferma cuando hay enojo, cuando hay contención, cuando nos pasan cosas que nos hieren cuando hay realmente. rencor. Claro, y quedan allí, queda el dolor allí, queda la herida, y bueno, se puede llegar a infectar. Siempre lo decía nuestro pastor, que una herida se puede llegar a infectar y produce una gran infección, al punto de que, ¿vieron cuando hay una gran infección que tiene que ser amputado un miembro del cuerpo porque se empieza a engangrenar, ¿verdad? Y bueno, tremendo es eso. Por eso, gracias a Dios, porque Él nos enseña acerca del perdón. Pastor, ya tiene unos minutos para orar, ¿sí? Para orar, y ya hoy vamos a parar acá con la palabra, nos quedamos en el versículo 5, y el próximo viernes vamos a retomar desde el versículo 6. Vamos lento pero seguro, ¿eh? Hay mucho para compartir de la carta de Judas, no es solamente un par de versículos nada más, es toda la carta en profundidad. Que Dios bendiga y fortalezca a todo su pueblo, y estamos orando en esta tarde. Si tenés algún mensaje, algún pedido de oración, dejárnoslo acá en la radio, en el WhatsApp de la radio o en el mío también. Y bueno, dice acá nuestro hermano Elías, nuestro hijo justamente, mirá, está escuchando, pide oración por sus huesos y el hermano Lucio, Lucia, porque yo leí Elías. Dice, está escuchando al hermano Lucio, pide oración por sus huesos, sanidad en su estómago, para que mañana pueda estar mejor y se pueda congregar. Pido sus bendiciones, saludos a Elías en su viaje. Gracias, hermano Lucio, ahora sí entendí. Y también Víctor de San Justo dice, bendecida tarde, queridos hermanos y hermanas, y toda la congregación radial. Qué bendición poder escucharnos. Saludos a todos los hermanos, que Dios los acompañe. Les comparto el libro de Hechos, el capítulo 19, versículo 11 y 12, siempre con el mensaje de esperanza de Jesús. Amén. Gracias, hermano Víctor, Dios te bendiga también en esta tarde. Gracias por estar allí, por dejarnos este pasaje también. Y bueno, sigue escribiendo acá nuestro hermano, seguro que hay más mensaje, pero usted, si quiere empezar a orar, puede orar, y yo le voy pasando los mensajes. Porque me dijiste usted. Porque usted, amado esposo, gloria al Señor. Gloria a Dios por eso. Bien, oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Señor Dios mío, que podemos ir a ti en oración. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Te agradecemos por Víctor de San Justo, gracias por nuestro hermano. Bendice a mi hermano Víctor, bendice también a nuestro hermano Lucio. Oramos, Señor Dios mío, por sanidad en su estómago, para que pueda mañana estar en tu casa de oración. Oramos, Padre, intercedemos por él. Tócalo, Señor, en esta tarde a nuestro hermano Lucio, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por Lucio, gracias por nuestra nuera Nuria, que nos mandó este mensaje. Bendecimos la vida de Nuria, gracias, Señor. Bendecimos también a nuestra hermana Alejandra Jaime en este día, que tú estés bendiciendo a tu sierva, Señor, fortaleciendo su vida en esta tarde. Gracias por mi hija Priscila, gracias, Señor, por mi hija, gracias también por Adri, Señor, por Adriana Rodríguez, que está en sintonía. Bendecimos la vida de Adri, la vida también de nuestro hermano evangelista Ariel Tula, y la vida de nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. Gracias, Padre, oramos, intercedemos también. Gracias por mi hermana Liliana, Señor, oramos por mi hermana Liliana. Bendecimos su vida, toca su hogar, su familia, toca su cuerpo, toca su ser, todos aquellos que se encuentran ahora enfermos, Señor, tú los puedes sanar, tú puedes libertar de todos esos espíritus inmundos. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, reprendemos todo espíritu de muerte, todo lo que ataca el cerebro, el corazón, la presión, los huesos, la sangre, los tejidos, los tendones,
Toca, Padre, en esta tarde. Nos volvemos contra toda obra del diablo, reprendemos toda obra inmunda, toda perturbación, todo bloqueo mental, todo trabajo de hechicería, de brujería, en el poderoso nombre de Jesucristo. Estamos acá, Señor Dios mío, orando, clamando, intercediendo, Señor, por este viernes. Dios mío, que le quedan un par de horas aún donde tú puedes hacer un milagro. Tú lo puedes hacer ahora. Tú lo puedes hacer en este día, Señor Dios mío. ¿Por qué esperar una fecha tal vez especial? Cuando tú lo puedes hacer hoy. Tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el que traspasó los cielos, el que rompe las cadenas, el que gloria al Señor, el que resucitó a Lázaro después de estar 4 días allí. Bendito sea el Señor. Toca, Padre, en esta tarde, toca, bendice. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por todo lo que se viene, por la reunión que tenemos hoy en la casa de Marcelo y Aldana, por el culto de esta tarde en el hogar de mis hermanos. Bendice este matrimonio, bendice a sus hijos. Oramos por nuestro hijo Elías, que pueda, Señor, llegar bien, seguramente que va a ser así, el día domingo, que pueda llegar bien, Señor, a nuestro hogar. Cúbrelo con tu sangre y usa su vida en esta tarde, Señor. Bendice a tu siervo, también a cada pastor, a cada congregación. Estamos orando, nos ponemos de acuerdo y oramos y reprendemos toda fuerza de opresión, toda angustia, depresión, tristeza, amargura, todo problema, Señor Dios mío, en el cerebro, todo ataque de pánico, toda tristeza, depresión. Diablo, te reprendo, soltá las mentes, soltá los cuerpos, soltá las vidas. La sangre de Cristo tiene poder y en esta tarde esa sangre puede limpiar al pecador, puede limpiar. Por eso en esta tarde toda persona que se encuentra apartada, toca, Espíritu de Dios, para que pueda volverse a Cristo. Toca, Espíritu Santo, toca. Espíritu Divino, sopla en esta tarde. Derriba esos altares a los demonios. Derriba todo trabajo de hechicería. Quema, Señor Dios mío, todo curanderismo, todo espiritismo. La sangre de Cristo tiene poder. Si estás enferma en esta tarde o enfermo, poné tu mano ahí donde está la enfermedad, decirle: Señor, sáname. La Biblia dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Sáname, Señor, toda artrosis, artritis, toda úlcera, todo cálculo en los riñones, en la vesícula, problema en el corazón, problema en las vías respiratorias, todo problema en el cerebro, todo ataque de ACV, toda enfermedad, dolor de cabeza, problema en la cervical, problema en la columna, problema. Diablo, te reprendo, sal ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo tiene poder, hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder. Bendito y alabado es tu nombre. Te adoramos, Jesús, en esta tarde, te damos la gloria, te damos la adoración. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Te agradecemos. Gracias por mi hermana Graciela Jofre. Oramos, Señor Dios mío, por esto que pide mi hermana, Señor, para que se cristalice el milagro en ella. Tócale a mi hermana, Señor, para tu gloria. Oramos también, bendito sea el nombre del Señor, por Nilda Pajón. Oramos, Señor Dios mío, por fortaleza, Señor Dios mío, de todas estas luchas que está atravesando, por ese hijo que está privado de su libertad. Oramos, intercedemos, gloria a Dios. Oramos por Gabriel, tócalo a Gabriel, Dios mío, hágase conforme tu voluntad, tócalo allí donde se encuentra. Espíritu Divino, sopla sobre él, convéncelo de pecado. En el nombre poderoso de Jesucristo intercedemos por Gabriel, intercedemos por nuestra hermana Nilda Pajón en esta tarde. Bendecimos, Señor Dios mío, a nuestra hermana. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén. Bendito nuestro Dios. Gracias al Señor por este programa. Se nos está yendo el tiempo y quiero compartir esto que nos dejó el hermano Víctor de San Justo, que dice así. Hechos 19, versículo 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ese es el poder de Dios también. Así que damos gloria al Señor por este programa,
Y gracias al Señor por todos los que se han estado comunicando. Seguimos orando, hoy vamos a orar nuevamente por todas estas peticiones. Amén. En la reunión, ahí en el hogar de nuestros hermanos. Y bueno, será hasta el próximo lunes a las 0 horas. Por supuesto. Gracias, Bruno. Gracias a todos. Dios los bendiga. Paz. Chao.